Vamos a compartir pantalla otra vez y vamos a acá estábamos acá. Entonces habíamos dicho que trabajo era fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y para que lo tengan ahí grabado, ¿no? Que hay una relación importante entre el trabajo de una fuerza y lo que después vamos a ver que es la energía. Y que el trabajo en física, que no tiene nada que ver con el trabajo de trabajar, digamos, es importante porque el trabajo es una forma de quitar o poner energía mecánica en un sistema mecánico. Bueno, las unidades del trabajo, ¿en qué se mide? ¿En qué unidades se mide? Bueno, uno para saber las unidades son las unidades de la fuerza, las unidades de la distancia, y el coseno del ángulo no tiene unidades, obviamente. Entonces la fuerza la medimos en este curso en Newton. Es esto, N es Newton. La distancia la vamos a medir en metros. Ahora hay que acordarse que Newton, la fuerza, es masa por aceleración. O sea, va a ser la masa, que está en kilogramos, y la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Pero después todo aparece multiplicado acá por metro, ¿no? O sea que en vez de ser kilogramo metro sobre segundo cuadrado, me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, es decir, que el trabajo se mide en newton por metro o en kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A esta unidad, o a esta, son la misma cosa, se la denomina Joule, en honor a quien fue un físico del 1800 y pico, que dedicó todo su trabajo, valga la redundancia, a estudiar estas cuestiones de trabajo y energía en una época de la humanidad donde había comenzado la revolución industrial y donde aparecen los motores movidos por combustible. Entonces ahí, o movido por la fuerza del agua. Entonces ahí el concepto de trabajo, energía, ahí nace esto, digamos. Ahí nace esto porque, bueno, apenas aparecieron estas cuestiones de motores y que le hicieron la vida más fácil a los seres humanos. Todo esto se empezó a diseminar, imagínense, por todo el planeta, básicamente por toda Europa, ¿no? Todo esto nace con James Watt en Inglaterra y después toda otra gente se dedicó, como Joule, a estudiar, bueno, cómo hacer que la máquina sea más eficiente, qué sé yo, que consuma menos y que haga lo mismo, eso es lo que digo. Entonces, todos estos conceptos de trabajo, energía mecánica, energía cinética, energía potencial, son conceptos que el hombre fue madurando durante más de 100 años. Nosotros lo tenemos que explicar en 40 minutos, pero son cosas que aparecieron y se fueron formando y forjando durante más de 100 años de historia, ¿no? Y donde ahí después empezó a aparecer mucho dinero en el medio, porque imagínense que empezaron a aparecer las primeras fábricas, ¿no? Empezaron a aparecer las primeras personas dueños de fábricas y empezaron a aparecer también los primeros millonarios, digamos, ¿no? Entonces, toda esta gente que se dedicaba a la física de ese momento también recibió mucho dinero para estudiar estas cosas. Obviamente que esta gente, Joule, James Watt y muchas otras personas, no eran gente del común, ¿no? La gente del común era el campesino, que no sabía ni escribir. Esta ya era gente con cierto cargo de nobleza, comerciantes, etcétera, etcétera, que se dedicaron a la física, cuando todavía, qué sé yo, no estaba tan definido que era física, ¿no? Bueno, entonces dijimos que, otra vez,
para en el caso en que la fuerza se mantenga constante en módulo y que también no cambie el ángulo que forma la fuerza con la velocidad, la fórmula del trabajo se escribe así. Pero para un caso general donde la fuerza puede cambiar a medida que esto se mueve, a medida que esto avanza, la fuerza puede cambiar de intensidad o puede cambiar el ángulo, torcerse. En ese caso, en el caso entonces de una fuerza, que la fuerza puede variar, existe un teorema que también se desarrolló en esas épocas, estoy hablando del 1800, que se denominó teorema de fuerzas vivas. ¿Por qué la palabra fuerza viva? Buah. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento la gente estudiaba, por ejemplo, que podía mover algo a través de un chorro de agua, el agua de un río podía mover o el viento podía mover un molino, ¿no? Entonces se atribuye al viento como que el viento tenía alguna fuerza viva, ¿no? Algo vivo, porque hacía lo mismo que las personas, ¿no? Movían cosas, que se imagínense, estamos hablando del 1800, ¿no? Esto inclusive nace un poco antes, 1700 y pico. Por eso se le denominó fuerzas vivas. Estaban hablando del trabajo que hacían el viento, el agua, qué sé yo. Entonces, ese teorema me permite calcular el trabajo que hace la fuerza resultante si sobre este bloque hay una sola fuerza. Bueno, la fuerza resultante es ella, es una sola fuerza. Pero si sobre este bloque actúan, 10 fuerzas o 20, la fuerza resultante sería la suma de todas esas fuerzas. Entonces el teorema habla del trabajo no que hace una sola fuerza, si tenemos muchas, supongamos que tenemos muchas. El teorema no me permite calcular el trabajo que hace una sola fuerza. Me permite calcular solamente el trabajo que hace la fuerza total, es decir, la suma de todas las fuerzas. O como se llamaba en el colegio, ¿no? La fuerza resultante, la suma de todas las fuerzas. Entonces ese teorema de fuerzas vivas me dice que el trabajo, para ir desde A hasta B, se puede calcular de esta forma. El trabajo, la fuerza resultante, ¿no? Como la mitad de la masa por la velocidad que tiene el móvil cuando llegó a B al cuadrado, menos la mitad de la masa por la velocidad que tiene el móvil cuando estaba en A, ¿no? La velocidad al cuadrado. A cada uno de estos términos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se lo denomina energía, o lo vamos a llamar energía cinética. La palabra cinética viene del griego kinetics, que significa movimiento. Es más, muchas veces en física a la energía cinética no se la llama E sub c, como yo la estoy llamando, sino que se la llama con la letra K. ¿Está bien? Que no tiene nada que ver con los Kirchner. La K esa está relacionada con la palabra kinetics, que del griego es cinético. Significa que tiene movimiento. Entonces esta es una energía, aunque todavía no sabemos bien qué es la energía, pero es una energía asociada a la velocidad, al movimiento. Bueno, entonces
la fórmula que nos permite calcular el trabajo de una manera fácil, pero claro, siempre y cuando, lo que dije antes, ¿no? La fuerza se mantenga fija, el ángulo también. Y si eso no pasa, tengo que ver si puedo aplicar esta otra fórmula. Claro, lo que pasa es que esta fórmula vale si la F es la resultante de todas las fuerzas. Si acá yo tengo esta F y otra fuerza que se llame pirulito, y yo quiero calcular el trabajo de pirulito, y no lo puedo calcular así, porque pirulito no es la resultante. La fórmula me daría el trabajo de F más pirulito, eso sí lo puedo calcular. Bueno, vamos a avanzar un poco más con esto. Entonces acá, como ejemplo, está este ejemplo del resorte, un resorte, ¿no? Hizo una masa, está unida a un resorte, y la masa pasa por acá, por A, con esta velocidad, y llega a B, y acá se detiene, porque el resorte se está estirando, y los resortes hacen fuerza. Si yo, el resorte cuando está sin estirarse, tiene esta longitud que acá está marcada con L0. Cuando el resorte se estira, hace fuerza contra esta masa para adentro. O sea, a mí me cuesta tironear de la masa para afuera, el resorte la tira hacia adentro. Y al revés, si yo el resorte lo aplasto, el resorte va a tironear la masa hacia afuera. Esa es la fuerza que hace un resorte. Pero además, la fuerza que hace un resorte depende de cuánto se estira el resorte. O sea, no es fija. No es una fuerza fija. Cambia. Cuando el resorte está sin estirar, o sea, cuando la masa está acá en A, el resorte no hace fuerza. Pero cuando el resorte está estirado, o sea, cuando la masa esta está ubicada acá en B, ahí el resorte hace fuerza. Entonces, para resolver este problema, que me piden que calcule el trabajo que hace la fuerza, como dice acá, me dan los datos del resorte, después lo vamos a ver eso. Después vamos a ver qué es todo esto. Pero para poner un ejemplo así al pasar, para calcular el trabajo de la fuerza elástica, que es la que hacen los resortes, tengo que utilizar, voy atrás otra vez, tengo que utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la fuerza que hacen los resortes no es constante, no mantiene el módulo fijo. Como no mantiene el módulo fijo, no puedo utilizar esta fórmula. No puedo utilizar esta fórmula. Porque esta fórmula sirve para cuando la fuerza mantiene el módulo fijo. Y no solamente eso, cuando mantiene el ángulo fijo también, ¿no? Entonces este problema está puesto acá. No lo vamos a hacer ahora este problema. Está puesto acá solamente por ese motivo. Solamente por ese motivo. Porque estamos en el caso en presencia de una fuerza que no es fija. Bueno. Entonces, vamos a obviar esto. Vuelvo a repetir, no vamos a hacer el problema este, que es un ejercicio de una guía, no importa. Simplemente lo comenté para comentar el caso o un caso donde la fuerza no tiene módulo fijo, la fuerza va cambiando. ¿Por qué? Porque los resortes hacen una fuerza que depende de cuánto yo los estire. Creo que uno se lo puede imaginar eso, ¿no? Si estiro poquito agarro un resorte y lo estiro un poquito y hace poquita fuerza. Ahora, si lo estiro mucho,
voy a tener que hacer más fuerza para poder estirarlo. Pero este problema ahora no lo vamos a hacer, así que vamos a dejar el tema del trabajo ahí y vamos a pasar al tema de energía, porque como dije antes, el trabajo y la energía están íntimamente relacionados. Después vamos a ver problemas de trabajo. Vamos a ver problemas donde hay que calcular un trabajo. No los pongo ahora por una sencilla razón, porque ustedes todavía me imagino que tienen que terminar los problemas de dinámica. Y esta semana le voy a mandar 2 problemas más de dinámica. Por eso no vamos a agregar problemas de trabajo ahora para que hagan. Vamos a explicar el tema de trabajo. Por ahora, lo único que dijimos de trabajo y lo único que por ahora ustedes tienen que saber es lo que comenté. Las 2 fórmulas. Nada más que eso. Y vamos a comentar el tema de energía y vamos a llegar también a una fórmula. Pero primero vamos a comentar por qué la energía o cuál es la importancia de la energía. ¿Por qué aparece el concepto de energía? No alcanzaba con la ley de Newton, con fuerzas, con resolver los problemas de fuerza, aplicar la fuerza, conozco la fuerza, calculo la aceleración, que es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, o ya quizás algunos hicieron algo de eso. Recuerden que en la clase pasada en la guía había problemas de dinámica que ustedes tenían que hacer. Pero ahora cambiamos la cuestión. Obviamente que todo lo de energía sale de la dinámica. O sea, no sale de un repollo, esto es un tema aparte. No, sale de la dinámica. Seguimos estando regidos por las leyes de Newton. O sea, seguimos trabajando en la mecánica de Newton. Esto se origina desde ahí. Pero ¿qué es lo que es? ¿Por qué aparece el tema energía? Porque alguien observó, y ese alguien que observó fue Galileo, allá por el 1500, 1600, observó que en ciertos problemas de la física hay cosas que se mantienen fijas, que no cambian con el tiempo. ¿Qué estaba mirando él? Bueno, como ustedes saben, o se deben imaginar, Galileo, tipo muy católico. Como tipo muy católico de la Edad Media, tenía que estar en la iglesia, obviamente, ¿no? Si no lo veían en la iglesia, después saben lo que podía pasar, ¿no? Entonces la gente iba a la iglesia, que era un lugar más de reunión social, obviamente. Como lo que ahora sería un club, o lo que en algún momento fue un club, ¿no? Bueno, cuando Galileo iba a la iglesia, ¿qué había en la iglesia? Estaban los candelabros, o sea, las lámparas esas que estaban atadas con cadenas al techo de los templos, y dentro de esos candelabros había incienso que lo quemaban, y el candelabro iba de un lado para el otro, penduleaba como un péndulo, ¿no? Imagínense como si fuese un tacho colgado. Eran cadenas que tenían 2 o 3 metros colgado del techo de la iglesia. Dentro del tacho había incienso, y el tacho iba y venía, colgado ahí, pendulaba, iba y venía y desparramaba el humo del incienso. Entonces Galileo se preguntó, ¿cómo puede ser que nadie empuje al tacho y el tacho siga haciendo ese movimiento, ¿no? Habrá estado muy aburrida la misa, ¿no? Habrá estado muy aburrido en la misa, seguramente. Seguramente que habrá estado muy aburrido en la misa. Pero en ese momento, claro, era medio... estamos hablando antes de Newton, ¿no? Era medio difícil pensar
por qué algo se movía si nadie lo estaba moviendo, ¿no? Entonces fue Galileo el que pensó que quizás el sistema físico, bueno, no hablaría en esos términos seguramente, en este caso el tacho, de alguna manera guardaba algo que le permitía moverse. Ese algo que él lo llamó energía. Algo estaba guardado en el tacho que hacía que el tacho, o en el tacho y la cadena, que lo mantenía unido al techo, que hacía que el tacho pudiera ir y volver sin que nadie lo empuje. Obviamente no pudo haber encarado ese problema, porque para resolver ese problema hay que aplicar la dinámica, pero no alcanza con la dinámica que hicimos nosotros, donde las fuerzas que quedan aplicadas sobre los bloques, que ellos son fuerzas constantes. Acá la fuerza que queda aplicada sobre el tacho cambia, no es constante. Y no había nacido, bueno, estaba Newton, pero todavía Newton no había desarrollado toda su matemática para estudiar eso, que es el análisis matemático. Ni siquiera había desarrollado todavía la física de eso. O sea que Galileo estaba ahí en las postrimerías de todas estas cuestiones y se preguntó qué difícil que debe ser resolver esto. O sea, ¿qué era resolverlo para él? Bueno, resolverlo a través de una cuenta, ¿no? Decir, bueno, poner una fórmula ahí. La matemática ya estaba desarrollada, ¿no? Ya hace muchos años. Poner una fórmula que me diga, por ejemplo, de qué depende el tiempo que tarda el tacho en ir y volver, por ejemplo, ¿no? O cómo, bueno, el tacho describe un pedazo de circunferencia, porque la cadena tiene la misma, siempre la misma longitud, pero él veía que cambiaba la velocidad. Cuando llegaba a un extremo se detenía, después volvía, pasaba por la parte más baja. Él veía que ahí, o intuyó que ahí la velocidad era más alta, después llegó al otro extremo, se volvía a detener. Y así iba y venía. Y el tipo decía, qué complicado que debe ser este problema, donde la velocidad cambia, el ángulo cambia con el tiempo, pero notó que había algo que no cambiaba con el tiempo. ¿Y qué era? Algo que más o menos se mantenía fijo. Era el tiempo que tardaba el tacho en ir y volver. O sea, el tacho empezaba moviéndose con una gran amplitud, o sea, barriendo un ángulo grande, ¿no? Iba y venía. A medida que pasaba el tiempo, que el cura hablaba en la misa, que no sé lo que duraría una misa, pero duraría un tiempo bastante importante en ese momento. A medida que pasaba el tiempo, claro, el ángulo que barría el tacho era más chico, el tacho se iba frenando de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Pero el tiempo de ida y vuelta no cambiaba. ¿Qué hizo Galileo? ¿Lo midió? No lo midió. Cuenta la leyenda que lo contó. Es como decir, bueno, yo miro el tacho y digo, veo que el tacho sale de un lado, ¿no? Y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, vuelve al otro lado, 6. Vuelve al mismo lugar, 6. Después pasa el tiempo, el cura sigue hablando, el tacho se gasta el movimiento. Pero cuando yo cuento que sale de un lado, hace todo el arco que hace y vuelve a ese mismo lugar, encuentro otra vez el número 6. Ese tiempo de ida y vuelta, que en la física se llama período, se mantiene fijo. El movimiento es complicado, es muy complicado resolver eso. Uno tiene que recurrir al análisis matemático, sí o sí. Y para, inclusive no puede hacerlo sin hacer una aproximación. A pesar de que utiliza análisis matemático, tiene que suponer que el ángulo barrido es muy chiquito, si no, no lo puede resolver. El movimiento es complicado, sin embargo, en ese movimiento hay algo que se mantiene fijo. Otra de las cosas que se observó en ese momento es lo que yo estoy dibujando acá. Esto es una piedra que alguien arroja para arriba con una velocidad de salida, no se sale con cierta velocidad.
llega acá arriba de todo, a donde sea, no sé, los metros que sube, depende de la velocidad. Problema de cinemática que ustedes en algún momento de su vida hicieron, que ya hicimos, fue el primer parcial, problema de cinemática, llega arriba de todo, la velocidad se hace 0, vuelve a bajar. Alguien notó que quizás, bueno, notó lo que podría notar cualquiera, que la velocidad baja pero la altura sube. Quizás la suma de las dos cosas me da fija. Como decir, por ejemplo, yo tengo 5 más 3, 8. Si yo bajo el 5 en una unidad y subo el 3 en una unidad, o sea, me va a quedar 4 más 4, sigue siendo 8. Si yo sigo bajando el 5 en otra unidad y subo el 3 ahora en otra unidad, la cuenta me sigue dando 8. Y alguien dijo, bueno, ¿no será que si yo sumo la velocidad con la altura, eso me da algo fijo? Bueno, uno puede hacer la prueba, y ver que yo hice un problema cualquiera, digo, bueno, la velocidad con la que sale de acá la piedra es 30 metros sobre segundo. Y sale de los 10 metros, o sea, esta posición inicial son 10 metros. Y sale con 30 metros sobre segundo. Después de un segundo, la velocidad vale algo y la posición vale 20. Esto ustedes lo pueden calcular utilizando esta fórmula de cinemática, ¿no? Utilizando esta fórmula pueden poner, no sé, la posición 20, acá ponen 20. Acá ponen, bueno, esta fórmula, ¿no? Porque la aceleración es la de la gravedad. Utilizando esta. Acá ponen 20. Acá ponen, desde donde salí, 10. Y despejan la velocidad. Se sacan la velocidad de acá, despejan. G saben que vale 10. Y les da que la velocidad es 26,46. Después digo, bueno, ¿qué pasa con la velocidad cuando la altura es 50? Pongo 50 acá. Acá va a estar el 10 de donde salí. Despejo la velocidad y veo que la velocidad me da 10 metros sobre segundo. Entonces digo, voy a sumar a ver si es cierto. 50 más 10 me da 60. Pero acá 10 más 30 me da 40, no me da lo mismo. En todo el camino, esa cuenta no me da lo mismo. Es decir, la altura más la velocidad no se mantienen fijas. Pero yo sé que algo de la altura con algo de la velocidad, por ahí sí se mantengan fijas. Entonces, lo que hizo esta gente fue empezar a dar vuelta a la fórmula de un lado para el otro, a ver qué se podía mantener fijo. Porque la gente empezó a darse cuenta de una cosa, como vamos a ver nosotros en los problemas. Quizás el problema puede ser extremadamente complicado, pero si yo encuentro qué cosas se mantienen fijas, esas cosas que se mantienen fijas me van a ayudar a resolver el problema. Y son importantes las cosas que se mantienen fijas en física. Son importantes. Es como decir, en una persona hay cosas que se mantienen fijas, no sé, el carácter, por decir algo, ¿no? Y cosas que no, por ejemplo, qué sé yo, los deseos. Entonces uno podría caracterizar a una persona por lo que se mantiene fijo, porque por el resto de las cosas no, porque el otro va cambiando, qué sé yo, cuando uno es chiquito, tiene 10 años, le gusta jugar a la bolita, el deseo sería tener muchos juguetes. Cuando tengo 20 y el deseo es tener una novia, novio, como o lo que sea. Cuando tengo 30, 35 y ya quiero tener una casa, qué sé yo. Ya me estoy preocupando por eso. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso cambia, no me dice mucho de la persona.
Pero lo que sí me dice la persona con la que yo la puedo caracterizar a esa persona quizás es con las cosas que mantiene fija. No sé, el carácter. Es un tipo que tiene un carácter de miércoles. Buah. Y de chiquito, de mediano y de grande también. Bueno, eso lo mantiene. ¿Qué más es el tipo? Es un tipo muy inteligente. Bueno, es un tipo muy inteligente. Ya de chiquito era muy inteligente, de mediana edad fue muy inteligente y de grande es muy inteligente. Es ambicioso, bueno, o al contrario, ¿no? Bueno, entonces las cosas que se mantienen fijas tienen su importancia en la vida social, más la tienen en física. La física más avanzada busca cosas que se mantienen fijas en los problemas, porque esas cosas me ayudan. Sí. Como el dólar, profe. Como el dólar. Bueno, justamente como el dólar no, digamos. Qué bacana. Bueno, ahí está, ¿no? El dólar cambia tanto que es muy difícil caracterizar la economía por algo, por un dólar que cambia tanto, ¿no? Bueno, entonces la gente empezó a agarrar esta cuenta, esta fórmula, la empezó a dar vuelta pata para arriba, para abajo, a ver si aparecía algo que se mantenía fijo. Entonces hizo lo que yo hice acá. Bueno, pasó para este lado, me quedó así. Después pasó el menos g multiplicando para este lado. Y acá dejo esto, porque aparece la velocidad al cuadrado sobre 2. Esto es muy parecido a la energía, ¿no? Miremos la energía cinética. Vamos para atrás. Para atrás. La energía cinética, ¿no? Era la velocidad al cuadrado sobre 2, multiplicado por la masa. Bueno, vamos a multiplicar por la masa. Entonces, volviendo a la... ¿Qué hice yo acá? Acá. Volviendo acá, tengo la velocidad al cuadrado sobre 2. Y seguramente la voy a multiplicar por la masa. Multipliqué por la masa los dos lados de la igualdad, ¿no? De este lado y de este lado. Primero es distributiva, la velocidad final, vamos a llamarla así, al cuadrado sobre 2, menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Es esta cuenta que yo hice acá. O en vez de poner velocidad al cuadrado sobre 2, puse 1/2 de la velocidad al cuadrado, lo mismo, ¿no? Pero para que me aparezca la energía cinética, voy a multiplicar por la masa a todo, tanto de este lado como del otro lado. Bueno, multiplico por la masa y me queda esto. Ahora fíjense una cosita. Fíjense una cosita. Que todas estas cosas que están acá, la velocidad, todas estas cosas. A ver. El 1/2 es fijo, no cambia. La masa es siempre la misma para nosotros. La velocidad de salida es esta. Esto es fijo, esto es fijo. La posición de salida. Tengo que esto que está relacionado con las cantidades de salida, donde estaba en algún momento, estaba en I0 con velocidad V0, es igual a esto mismo, pero ahora donde V e I son las posiciones y velocidades en otro momento. Entonces, oh sorpresa, encontré lo que se mantiene fijo. Todo esto, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más mg por la posición, eso es lo que se mantiene fijo en el problema. Si yo calculo esto en cualquier posición, me da lo mismo. Yo hice el problema calculándolo, por ejemplo, cuando la posición es 10 metros y la velocidad es 30. Si ustedes hacen esta cuenta, es esto que está acá escrito, le da 550. Y si después hacen la cuenta, cuando la posición es 50 metros y ahí la velocidad vale 10, hacen toda esta cuenta y le da 550 igual que acá. O sea, si yo sumaba velocidad más posición no me da lo mismo, porque acá me da 60 y acá me da 40, como dije antes. O sea,
Velocidad más posición no es lo que se mantiene fijo. Lo que se mantiene fijo es 1/2 de la velocidad al cuadrado más la masa por g por la posición. Eso es lo que se mantiene fijo. Donde esta partecita entonces recibe un nombre: energía cinética. Primero, que lo que se mantiene fijo, por lo que yo les comentaba, se lo denominó energía. Es como algo que tenía guardado el sistema. Pensemos en el tacho colgado de la iglesia. El tacho tiene una energía que alguien se la dio en algún momento. El cura que apartó el tacho de la posición de equilibrio, alguien le dio esa energía y todavía no sabemos por qué. El tacho la guarda y va y viene y no se para inmediatamente. ¿No? Es lo mismo que la luna que gira en torno a la Tierra, que los pibes preguntan: ¿por qué no se cae? Bueno, en algún momento se va a caer, se va a alejar, es más, no se va a caer, pero en el mientras tanto, esa luna también tiene una energía y la mantiene por cuestiones que después vamos a ver. La mantiene fija y por eso se mueve. O sea, para que algo se mueva no necesita que uno lo esté empujando permanentemente. Entonces acá aparece el concepto de energía y uno ve que tiene como dos partes esa energía, ¿no? Tiene una parte que está ligada con la velocidad del bicho y nada más que con su velocidad. Y por eso esto se lo llamó energía cinética. En realidad, si ustedes revisan la historia, a la energía se la llamaba fuerza viva, ¿no? Siempre pensando en eso, ¿no? En que de alguna manera era algo que no se sabía qué era, lo que guardaba el tacho que le permitía moverse, pero seguramente que tendría que ver con algo vivo, porque la gente veía que todo lo que se movía obviamente era porque tenía vida, ¿no? Si la piedra no se mueve. El viento estaba soplado por Dios, así que siempre había alguna cuestión mística detrás de esto. Entonces, bueno, la energía esta se llamó cinética porque está ligada a la velocidad, y esta energía, que fíjense que es M por G, este es el peso, mg es el peso, e I es la posición vertical, o sea, es la altura. O sea, peso por altura. A esa energía se la llamó energía potencial. Estos términos que estoy mencionando, energía cinética, energía potencial, son muy recientes. Muy recientes. ¿Cuánto tienen? 100 años, 150 años, a eso me refiero. No son términos de la antigüedad. En la antigüedad el tacho tenía alguna forma de vida, alguna fuerza viva tenía metida dentro y por eso se movía sin que nadie lo empujara. Eso es la gente que se preguntaba. Generalmente la gente no se preguntaba esas cosas, ¿no? Eran 2 o 3 tipos que tenían cierto nivel de vida social y se podían preguntar esas cosas. La gente estaba preocupada por la cosecha y qué comer todos los días. No sabía, la mayor parte, más del 99% de la población europea era analfabeta. De casualidad sabía hablar, ¿no? Bueno, ¿por qué energía potencial? Bueno, se la llama a esta parte energía potencial gravitatoria. Se la llama energía potencial gravitatoria. ¿Por qué energía potencial? Porque si yo... A ver, más adelante la energía se relacionó con el concepto que, así como lo presentan en la escuela, con el concepto de que algo tiene energía porque tiene capacidad de efectuar un trabajo, más informalmente porque tiene capacidad de empujar algo, de romperlo, qué sé yo. O sea, algo guarda capacidad de empujar, de romper, ¿no?
el tacho que estaba colgado yendo y viniendo en la iglesia, bueno, si yo lo iba a sostener, iba a empujar la mano mía. O sea, de alguna manera guardaba esa capacidad de deformar o empujar. Bueno, también si algo no tiene velocidad, está quieto, tiene peso y está a cierta altura, si se cae, me va a romper la cabeza, ¿no? O sea, ese algo, por estar a cierta altura, guarda alguna capacidad de deformar, romper o empujar. Por eso a esta cantidad se la llama energía, ¿no? Esto podría ser equivalente al dinero, ¿no? El papel en el bolsillo hace que yo pueda comprar, o sea, me da a mí capacidad de comprar algo, de hacer algún negocio, etcétera. Ahora, una cosa es comprar algo, hacer algún negocio, otra cosa es el papel, ¿no?, que yo tengo en el bolsillo. El papel es la energía. Y como yo tengo el papel en el bolsillo, el dinero, puedo comprar, hacer un negocio, maltratar a alguien, qué sé yo. Si algo tiene energía, puede romper algo, empujarlo, deformarlo. ¿Está bien? ¿Más o menos entienden la idea, cómo viene la mano? Esto es un desarrollo, vuelvo a repetir, de muchos años, y uno trata de explicarlo de la mejor forma posible, pero no siempre es fácil. Sí, se entiende igual, profe. Bueno. Vamos a lo siguiente. Bueno, si yo no sé cuánto vamos de tiempo, yo tendría que estar terminando. Me recontrapasé. Bueno, esto lo voy a contar rápidamente. La clase que viene lo voy a volver a repetir. Bueno, algo en la vida, además de la fuerza peso, aparecen otras fuerzas. Supongamos otra vez la piedrita que baja y sube, ¿no? Aparece además la fuerza peso siempre otra fuerza. Por ejemplo, esta FRA podría ser la fuerza que hace el aire, por decir algo. Entonces ahora yo me puedo preguntar, ¿qué es lo que se mantiene fijo en un problema donde además de la fuerza peso, ya sé que cuando está solamente la fuerza peso, se mantiene fijo, voy atrás, esta cantidad, que se va a llamar energía mecánica, que tiene un pedazo que es la energía cinética y otro pedazo que es la energía potencial gravitatoria. La suma de las dos cosas es la energía mecánica, en este caso de la piedra que estaba subiendo y bajando en el aire. Ahora digo, agrego alguna fuerza, a ver, ¿se mantendrá fija la energía mecánica? Bueno, entonces yo lo que hice es agregar una fuerza. Si yo agrego una fuerza, ya la aceleración no es la de la gravedad. Voy a contar esto y terminamos porque si no se van a recontrapudrir, me parece. Si yo planteo la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza total es la masa por la aceleración. Ahora, bueno, la fuerza total es el peso que tira la piedra para abajo, siempre. Y yo le agregué esta fuerza aplicada que tironea también a la piedra para abajo. No sé, cualquier cosa es esa fuerza aplicada, no sé. Yo puse acá en la tierra un imán, la piedra es de hierro, entonces tironea siempre la atrae a la piedra. Bueno, Newton dice que la fuerza total es la masa por la aceleración. De acá yo puedo despejar la aceleración, pasando la masa dividiendo para el otro lado. Entonces en este problema tengo la nueva aceleración. La nueva aceleración ahora es esto. Entonces voy a la fórmula de cinemática que ustedes usaron tanto tiempo en la vida. Voy atrás unas hojas. Esta importante fórmula de cinemática, donde acá tienen la aceleración. Y voy a meter la aceleración que encontré. Acá. Voy a meter esto en esa fórmula. Ya me va a quedar todo este bodrio. Y voy a empezar a hacer lo que hice antes. Paso esto para el otro lado, pasé este restando. Bueno, las cuentas son cuentas, uno las hace como pueda. El I0 pasa restando, es esto que está acá. Después pasé
este que está dividiendo lo pasé multiplicando. Igualmente la cuenta es bastante fácil, pasé multiplicando, que es esto que está acá. Del otro lado dejé la velocidad sobre 2 porque quiero que aparezca la energía cinética como antes. Hice lo que hice antes, fíjense, acá distribuí b cuadrado sobre 2 y b0 cuadrado sobre 2. Que lo puse así. Y de este lado hice una cuentita que es multiplicar distributiva, ¿no? Distributiva. Pero hice una distributiva así. Hice G multiplicado por I y por I0. Y después hice F, este término multiplicado por I menos I0, ¿no? La hice así la distributiva. Porque me conviene hacerla así, no por nada raro. Si yo sigo haciendo cuentas, junto al final de un lado, bueno, hice las cuentas así, junto al final de un lado, lo que sea energía cinética y energía potencial gravitatoria de la posición final, y lo mismo de la posición inicial. Y fíjense lo que me aparece del otro lado, ¿no? La fuerza por la distancia recorrida. Acá el ángulo vale 0 o 180, no importa. Esto básicamente es el trabajo de la fuerza. Y esto es la energía en una posición menos la energía en otra posición. O sea, esto que está acá es la variación de la energía final menos la energía inicial. Entonces de acá va a salir un teorema que nosotros lo vamos a poner así. Ya no es que lo explicamos para un caso particular, porque para explicar ese teorema hay que apelar al análisis matemático. Pero nosotros ya sabemos que va a haber un teorema que diga la energía final menos la energía inicial es el trabajo de fuerzas. Y a ver, y lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahora se entiende un poco más la importancia del trabajo. El trabajo, si hay trabajo, cambia la energía. La energía final va a ser distinta de la energía inicial. Si fuesen iguales, si esto vale 550 y esto vale 550, la resta me da 0, quiere decir que no hay trabajo de fuerzas. Entonces, este teorema, que se va a llamar, después lo vamos a ver en la próxima clase, pero primero ustedes tienen que terminar la dinámica, tenemos que poner algún problema de estos. Este teorema se va a llamar el teorema de conservación de la energía. Y es justamente lo que liga algo que se llama trabajo con algo que se llama energía. Es más, la historia fue al revés. Se hizo la cuenta y a esto se lo llamó trabajo y a esto se lo llamó energía. Bueno, y ya pasó, las clases deberían ser de 40 minutos y ya pasó como 1 hora y media. Entonces ya terminamos aquí. Yo esta semana le voy a mandar vía los delegados ejercicios de dinámica, 2 ejercicios de dinámica, no de trabajo de energía. Pero trabajo de energía es muy importante y tenía que dar todo esto porque, es más, posiblemente la próxima semana no haya clase, ya lo comenté, tengo un turno médico justo a las 5 de la tarde y traumatología y uno le sacan una placa por ahí, qué sé yo, y en vez de las 5 lo terminan atendiendo a las 6 o a las 7, qué sé yo, no sé. Igual le voy a avisar a los delegados, le voy a mandar un mensaje. Ya dimos algo de energía. La clase que viene vamos a hacer un problema con energía, recordando algunas cosas que vimos hoy. Y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Bueno, se sumó más gente y me tendrían que dar entonces los nombres. A ver, yo voy a nombrar. A ver, bueno, acá están igual los números de ustedes. Romina Santillán, a ver si quedó Francisco Lafuente,
Ugaldea Diego, Gaby. Palacio, Carlos Diego. Gaby Palacios. Palacio, Carlos Diego. Bueno. Gracias. De nada, querido. Adrián Rivas. Y hay otro Adrián, ¿no? Rivas y este chico, Adrián, que lo veo acá en la imagen. Yo Rivas soy el subdelegado, ¿no? Bueno, Adrián Rivas, subdelegado. Buenísimo. Joana Gallardo. Ahora los voy a nombrar antes de cortar esto. Diego Palacios. Mayra Calderón. Rosy y yo. Entonces tenemos a Adrián, que no tiene el apellido, este pibe. Te mando el apellido. Dale. Profe, por acá. Bueno, dale. Igual ya te anoto. Después tenemos a González Luna Fabiana. Diana. Te mandé, profe. A ver. No me llegó, che. En el chat me lo estás mandando. ¿Cómo te llamas? Deletréamelo, a ver. Tu apellido. No. R-A. R-A. F-A. Ajá. R-T. Bien. Perfecto. Bueno, te decía, Diana Sosa, Joana Gallardo, Rosy, Candela Albornoz, Romina Santillán, Francisco de la Fuente, Daniela Leguizamón, Ugaldea Diego, Camila Galarza. ¿La dije ya antes? No, Camila Galarza, Gaby Palacios, Adrián Rivas, el subdelegado, Joana Gallardo, Diego Palacios, Mayra Calderón y Rosy. No sé si alguno lo nombré 2 o 3 veces, pero bueno. Esos son todos los que hay. Bueno, entonces nos veremos el miércoles que viene. No lo sé, quizás sí. Y si no, el otro miércoles. En la semana, lo voy a anotar, debo enviarles 2 ejercicios de dinámica. Bueno. Los ejercicios, profe, los hacemos y los corregimos la próxima clase. Exactamente, la idea es esa, que yo se los mando. Ustedes lo hacen. La próxima clase lo corregimos. Yo muestro cómo se hace, subo la foto y hablamos sobre esos ejercicios. Y vamos a tomar parecido... ¿La grabación de esta clase? ¿Cómo? ¿La grabación de esta clase no va a pasar también? Sí, la grabación de esta clase obviamente. Se las voy a pasar, se la mando a la dirección que mandé hoy el link del Jitsi. Ahí van a tener la dirección de esta clase. Y entonces la clase que viene o la otra, capaz que la clase que viene estoy, corregiremos el ejercicio de dinámica. Vamos a tomar de dinámica algo parecido a eso que dimos. Y la otra encararemos energía. Bueno, recuerden que a partir de esta segunda parte me han pedido que ustedes den los presentes. ¿No? ¿Está bien? Guarda con esto, ¿no? Porque traten de estar presentes los que van a dar el parcial. Digo por si acaso. Bueno, por ahora nada más. Energía, si alguien quiere preguntar algo, si no, no importa, porque energía, bueno, vimos recién hoy, y trabajo también, no hicimos nada, así que no habrá mucho que preguntar. Simplemente repasen la teoría de energía, que puedan repasarla no esta semana, sino la semana que viene. Pero antes de dar yo los ejercicios de energía, sería bueno que ustedes antes vean otra vez la clase, anotando las cosas importantes, las fórmulas que hay ahí, los conceptos,
Bueno, entonces les mando un abrazo a todos y los veo quizás el miércoles que viene, quizás no. Bueno, profe, buena semana. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta Cuídese. luego. Chao, chao, chao. Chao. A la semana que viene. Hasta luego a todos.